En un país desgarrado por la guerra, una mujer cuida de su marido, convertido en planta humano por un disparo en el cuello y abandonado por sus amigos y hermanos yihadistas. Un día, la mujer decide contarle a su marido lo que nunca pudo contarle a él. En Afganistán o en cualquier otro país devastado por la guerra, una joven treintañera vela a su anciano marido en una habitación miserable. Le han disparado en el cuello y se encuentra en estado vegetativo. Está abandonada no solo por sus compañeros yihadistas, sino también por sus hermanos. Un día, la mujer decide sincerarse sobre sus sentimientos acerca de la relación con su silencioso marido. Su infancia, su sufrimiento, sus frustraciones, su soledad, sus sueños, su anhelo. Ella le dice: llevamos 10 años casados y él dice cosas que antes no podía decir. Así, este hombre paralizado se convierte inconscientemente en la cosa de Sabe, la piedra mágica que, según la mitología persa, cuando se coloca ante un hombre, le protege de la desgracia, el sufrimiento, el dolor y la angustia. A la espera del regreso de su marido, la mujer lucha por sobrevivir y vivir. Busca refugio en casa de su tía, prostituta y único pariente que la comprende. Desafiada, la mujer intenta liberarse de su sufrimiento a través de las palabras que dirige a su marido. Sin embargo, tras unas semanas al cuidado de su marido, comienza un romance con un joven soldado que se revela ante ella. En el folclore persa existe una piedra negra mágica, Sine-Sabur, la piedra de la paciencia, a la que se le puede confiar todo. La piedra absorbe todas las palabras, secretos y penas, acaba explotando y ese día uno se libera instantáneamente de todo sufrimiento y pena. Algunos creen que la piedra está en la Kaaba y que el día que explote llegará el apocalipsis. La película está basada en la novela homónima ganadora del premio Goncourt en 2008. El escritor Atik Regimi, Tierra y Cenizas, 2004, colaboró con su amigo, el legendario guionista Jean-Claude Carlier, La insoportable levedad del ser, 1988, Beltechur, 1967, Mahabharate, 1989 y otras 136 películas en esta singular película bélica, brillantemente adaptada a la pantalla. En Kabul, devastada tras la retirada de las fuerzas de ocupación soviéticas en 1990, grupos rivales de muyahidines luchan como perros rabiosos por los restos de la ciudad. En este mundo apocalíptico, un hombre yace comatoso sobre un colchón en una habitación vacía de su casa. Este guerrero de Alá murió de un balazo en el cuello. Sin embargo, no luchaba por su religión ni por su país, sino durante una disputa entre sus camaradas que surgió porque uno de ellos le había insultado. Su ira se convirtió en disparos y resultó gravemente herido. Su mujer se arrodilló a su lado, señaló una cuenta y repitió los 99 nombres de Alá. Si lo hacía, le dijo el mulá, su marido se recuperaría en 15 días. Pero casi 3 semanas después, aún no se ha recuperado. Tras solo unos minutos, queda claro que la película está lejos de los exóticos clichés de la literatura occidental sobre orgullosos guerreros afganos, una posición honorable en el corazón de la tradición y los bellos paisajes del país. El campo de batalla se limita a una sola casa, pero la guerra está presente y es impresionante, su carnicería y sus bombardeos hacen que el público rebote en sus asientos. En resumen, La piedra de la paciencia es una película de guerra ambientada en un Kabul anónimo y semioscuro, lo que significa que podría tener lugar en cualquier país musulmán, incluida Siria. Mientras la guerra hace estragos a su alrededor, una mujer, se desconocen los nombres de los personajes, se esconde en la casa junto a su cama, rezando, cambiando el perfume de su marido, lavándolo y ahuyentando a las moscas que vuelan a su boca abierta. La familia de su marido huye, dejándola a ella y a sus 2 hijas sin medios ni protección. Durante una tregua, sale de casa a buscar agua y medicinas para su marido, pero el aguador y el curandero la rechazan. También visita a su tía, el último vínculo con su familia, que regenta un burdel en otra parte de la ciudad. Allí se ve obligada a dejar a sus 2 hijas a salvo.
A pesar del peligro y del miedo, sigue volviendo a casa para cuidar a su marido y pasa días enteros junto a su cama sin saber por qué. Pero pronto pierde la cabeza y su devoción le pesa. Ya no invoca el nombre de Alá, pero sigue hablándole, aunque teme por su cuerpo inorgánico. En su silencio, su autoridad la domina. Comienza relatando episodios de su vida, sueños rotos, un matrimonio violento con un hombre que siempre está en primer plano, incluso el día de su boda y el día en que vende a su hermana a un anciano para pagar las deudas de juego de su padre. Su voz, insegura y vacilante al principio, se impone. Finalmente, escupe las palabras amargas y enloquecedoras que ha estado reteniendo durante tanto tiempo. Maldice a Alá y su infierno, reprende a los hombres y sus guerras interminables, maldice a su marido guerrero, maldice a los héroes vencidos por el orgullo masculino, la ambigüedad religiosa y el odio a los demás, y llega a revelar sus sentimientos y secretos más íntimos. Donde antes rezaba en silencio, ahora grita. Tras una vida de silencio y abnegación, se convierte en hombre y mujer. Se convierte en un símbolo. La voz que brota de mi garganta es una voz que ha estado enterrada durante miles de años. Pero a veces las bombas y las balas se acercan demasiado, y la mujer se refugia en el sótano de la casa de al lado. Un día, dos bestias merodeadoras entran en la casa. Ella escapa de la violación diciéndoles que venderá su cuerpo igual que ellos venderán su sangre, sabiendo que, según las escrituras, nunca los tocará porque es moralmente impura. Al día siguiente, sin embargo, el más joven de los dos guerreros regresa con dinero y exige sus servicios. Ella se siente decepcionada, pero no tiene más remedio que aceptar. Poco después, el joven huérfano regresa varias veces más. Se entera del trato sádico que recibe de su superior y empieza a sentir simpatía por él. Sus instintos de mujer bondadosa se imponen y, por supuesto, el dinero que él le ofrece. Finalmente, la piedra de la paciencia explota, llena de su dolor, resentimiento, frustración y de los secretos más vergonzosos y ocultos. Sus devastadoras y mágicas palabras ponen en marcha todos los burques del mundo. Cuando Man vuelve en sí e intenta agarrarla por el cuello, ella le clava un cuchillo en el estómago. Pero Man la estrangula con un esfuerzo que apenas puede creer, liberándola de la opresión conyugal, social y religiosa a la que ha estado sometida toda su vida. La historia en sí, sin embargo, tiene un aspecto alegórico. Solo podemos adivinar que estamos en Afganistán sin nombrarnos. Los personajes no tienen más nombre que el de mujer y hombre, como Adán y Eva al amanecer. Regini podía plasmar esto en imágenes sin negar el poder realista de la alegoría o la realidad en el significado simbólico de la alegoría. Así, la historia termina con una alegoría, los ojos de la mujer se abren y dice, soy profeta. Acabo de hacer un milagro. Estas normas divinas, ocultas en la vida de los musulmanes, encierran muchos secretos. Secretos de la gente sobre su vida cotidiana y personal según la Sharia y el Corán. La imagen no habla tanto de la lucha de una musulmana por sobrevivir y salvar a su marido, como de la lucha de una mujer por la libertad dentro de sí misma. A la derecha de la trinchera de la protagonista, su amado esposo es una roca. El Corán la obliga a cuidar de su marido, herido en el cuello y abandonado por su familia. En el lado izquierdo está su propia vida y la de sus hijos. El estallido de la guerra obliga a la desesperada protagonista a tomar una importante decisión. La única persona a la que puede confiar su vida y sus sentimientos es su marido en coma. La falta de dinero, medicinas y alimentos, los constantes bombardeos, la brutal matanza de los soldados de guerra sobre sus vecinos, la introducción de un alma afín y sufriente en la forma de un joven soldado y los consejos de su tía sobre virtudes sencillas abren la jaula de la protagonista. ¿Qué prevalecerá? ¿La conciencia religiosa, la moral o la vida y la libertad? ¿Seguirá siendo un pájaro enjaulado o desplegará sus alas? La actriz Golshifteh Farahani, que interpreta el papel principal, sumerge por completo al espectador en sus experiencias. Uno puede sentir la tensión constante mientras la ve.
Esta conmovedora historia de amor y odio es especialmente relevante a la luz de los acontecimientos actuales en Afganistán. Por ello, no es de extrañar que la autora ganara el premio Goncourt por esta obra y que se hiciera una película basada en la propia historia. Toda la trama del libro transcurre en la habitación de una cabaña en ruinas en el Afganistán rural, donde una mujer es enviada a cuidar de su marido y sus 2 hijos, que han caído en coma tras participar en un conflicto armado. El lector se convierte en los ojos y oídos de las paredes de esta habitación, incapaz de abandonarla y testigo sin saberlo de toda la tragedia que se desarrolla en la historia. La habitación es claramente un símbolo de todo Afganistán y de cada una de las personas que viven en ese país, donde el conflicto ha durado cientos de años y donde a veces las vidas humanas pierden todo su valor. Puede que me equivoque, pero he oído historias sobre las piedras blancas que se vuelven negras a causa de los pecados de la gente, en relación con las piedras negras de la Kaaba. La historia también incluye un relato alegórico de una mujer que llama a su marido piedra de la paciencia, pero en realidad ella misma no es tal piedra. Una sensación de desesperación y pérdida recorre toda la obra, y aunque el más mínimo atisbo de esperanza es un camino seguro hacia un final dramático para la protagonista, solo se deja para un final en el que el trato humano hacia los demás obra inesperadamente un milagro. La piedra de la paciencia merece una puntuación de 9 sobre 10.